Listo. Buenas, licenciados. Somos el grupo A de la clase de formulación y evaluación de proyectos agroindustriales. Nuestro grupo está integrado por Claudia Verónica de Aguilar, su servidora, Grecia Paola Borja Sosorco, Joel Alberto Aranda Baquedano, Lidia Mercedes Flores Colato, Scarlett Yareli Ortega Reyes y Wendy Saraí Sánchez Rodríguez. Para desarrollar la actividad número 2, que corresponde al tema cómo impulsa la economía nacional el emprendedurismo, procederemos a dar respuestas a las interrogantes designadas a nuestro grupo. En la primera interrogante tenemos: ¿quiénes son los generadores de riqueza de un país? Para tener una mayor comprensión del concepto de riqueza en un país o los países, conviene explicar este término de acuerdo a los postulados de la escuela clásica a la que perteneció Adam Smith, estableciendo que la riqueza de un país se define como el conjunto de bienes con que cuenta para poder satisfacer las necesidades de su población. En otras palabras, el volumen de producción total del país. Respecto a los que ejercen el rol de generadores de riqueza en un país, es posible manifestar que toda la riqueza con que cuenta un país se origina por su población, es decir, los ciudadanos, ya sea de forma individual o asociados en empresas, cooperativas u otras entidades. A su vez, es preciso hacer énfasis en la participación que tiene el Estado en todo este proceso, ya que es un órgano encargado de administrar las riquezas de una nación. Sin embargo, pese a su función gestora, el Estado no puede ser considerado como un generador de riqueza, puesto que el capital del que dispone proviene de los países, perdón, de la población, de los ciudadanos, por medio de sus impuestos. Ahora bien, ¿qué se requiere para poder generar la riqueza? Teniendo presente que la riqueza es producida por la población y que en mayor proporción esta se logra mediante las empresas, se puede hacer mención de los 4 factores que demandan las empresas para poder realizar sus operaciones de manera eficiente. Los factores son los factores de la producción, que es tierra, trabajo, capital y tecnología. Analizando estos factores, no se puede negar la importancia que tienen cada uno de ellos. Sin embargo, a este punto es necesario hacer énfasis en el capital o el dinero. Esto debido a que entre más dinero tengan disponibles aquellos que son los encargados de generar riquezas, que son los ciudadanos, más riqueza van a crear y más rápidamente, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de toda la población. Como sabemos, todos los países pretenden lograr un incremento en su economía y que este aumento se efectúe en un alto porcentaje, buscando sobre todo la sostenibilidad, entendiendo por sostenibilidad la capacidad que tienen los individuos de poder producir, comercializar en su caso, mantener su economía, cubrir sus necesidades sin tener que comprometer la capacidad que tienen las generaciones futuras para poder solventar sus necesidades. El crecimiento económico sostenible tiene como finalidad la reducción de la pobreza y por ende la ampliación de las oportunidades para todos los ciudadanos. En la búsqueda de alcanzar altas tasas de crecimiento económico, los países formulan sus políticas económicas, mismas que deben estar acorde a las necesidades de cada nación y por lo tanto a los objetivos que cada una ha establecido. No obstante, pese a que cada país desarrolla sus políticas únicas, según los economistas existen ciertos componentes que son comunes entre todas y que son requeridos en cualquier fórmula para lograr un crecimiento económico. Estos componentes son la integración económica, estabilidad macroeconómica, altas tasas de ahorro e inversión, mercados que funcionen bien y gobiernos capaces. La siguiente interrogante: ¿qué hace que un país desarrollado existan mayores generadores de riqueza que uno en vías de desarrollo?
Los países desarrollados cuentan con mayores generadores de riqueza debido a que impulsan el incremento de la productividad mediante inversiones en capital físico, capital humano y tecnología. Además, controlan la inflación y mantienen la estabilidad política. De igual manera, promueven el comercio internacional, suministrando considerables incentivos financieros y preservando los derechos de propiedad. Esto último motiva a los ciudadanos a trabajar, a ahorrar, invertir en sí mismos y en oportunidades comerciales. Es importante hacer énfasis en lo que es el comercio, el libre comercio, ya que los países de alto ingreso participan activamente en el comercio mundial. De hecho, Estados Unidos, pues vemos que es uno de los países más ricos y de los que mayor participación tienen en el comercio. También podemos hacer mención de países como Canadá, Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Singapur y Hong Kong, que participan activamente en el comercio internacional. Como sabemos, el intercambio hace que los países puedan especializarse en aquellos bienes y servicios en los cuales tienen una mayor ventaja de producción, ya que tienen un menor costo de oportunidad. El libre comercio también se traduce en una mayor competencia, que mantiene los precios bajos para los consumidores y contribuye a asegurar que las empresas puedan responder a la demanda de los consumidores. En este punto, respecto al libre comercio, conviene señalar que si bien es cierto que el comercio no es la solución a todos los problemas que pueden tener los países en desarrollo, ya que estos tienen que disminuir la pobreza, también requieren de una gestión política adecuada y también invertir en la infraestructura y en la educación, pero la importancia del comercio o del libre comercio radica en que es un requisito previo y necesario para el crecimiento económico y para una mayor prosperidad. Esta es la razón por la que hay sociedades, bueno, las sociedades comúnmente denominadas abiertas, experimentan 5 veces mejores resultados que aquellas economías que se mantienen cerradas ante el comercio o libre comercio. Sigue mi compañero Joel. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Joel Aranda, de la clase de formulación y evaluación de proyectos. Bien, siguiendo con el tema, ¿de qué manera influye un sistema de justicia imparcial y robusto en el crecimiento económico de un país? Bueno, el sistema de justicia en un país es un pilar fundamental para el crecimiento económico, no solo en Honduras, sino que en cualquier país del mundo. Y hay países que pueden servir de ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Ahora, ¿cómo afecta esto directamente? Primero, el débil control de la constitucionalidad en el país, porque esto genera inestabilidad, una inestabilidad política que al final genera crisis económica y nosotros lo hemos vivido con todas las crisis económicas que han pasado en el país, con inestabilidades políticas, cambios de gobierno, corrupción, que esto es muy importante. O sea, la corrupción es un tema endémico en Honduras. ¿Por qué? Porque el sistema judicial dice combatir la corrupción, pero al final el sistema judicial lo que hace es que responde a intereses particulares, en este caso los que gobiernan de turno en el país, en el país donde sea, por ejemplo, en nuestro caso aquí en Honduras. Entonces, todas las instituciones públicas están controladas por un solo gobernante, ¿verdad? Y que responden a los intereses de una sola persona. En consecuencia, pues esto genera, como lo mencioné, muchas crisis económicas que aumentan la pobreza y la extrema pobreza. La seguridad jurídica. Esto también afecta a un país económicamente. ¿Por qué? Porque si no hay una seguridad jurídica en las empresas privadas, entonces, ¿qué pasa? No hay inversión, que ese es otro punto importante para tomar en cuenta.
se reduce la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque los inversores ven que en el país no hay una seguridad jurídica, no hay leyes que los puedan proteger y no hay leyes que se puedan respetar sobre todo. Eh, Otro punto importante es el desgaste del sistema financiero. Y un ejemplo claro fue la compra de unos hospitales públicos, el cual se autorizó por Secretaría de Finanzas y fue prácticamente un desfalco al Estado. ¿Por qué? Porque no funcionaron, nunca sirvieron. ¿Qué pasó con las personas responsables? Pues fue puro teatro, puro show. Al final, pues no condenaron a nadie y si lo condenaron fueron penas leves que les impusieron por un desfalco que ese dinero se pudo haber utilizado, por ejemplo, para programas sociales, para programas de educación, para programas de salud, que son temas muy importantes, para programas de seguridad, que son tres temas muy importantes que afectan al país. Eh, Otro punto muy importante que afecta es, por ejemplo, en los departamentos donde el sistema judicial, en la creación de nuevas empresas, no es tan robusto y no es tan imparcial. ¿Por qué? Porque entre más engorroso es el trámite, más se presta para sobornos. Este es otro punto. Entonces, digamos, al sistema legal le conviene que entre más trámites haya, porque esto se da para este tipo de sobornos, ¿verdad? Al momento de crear. Todos sabemos que, por ejemplo, el mayor porcentaje de comercio en el país es informal. ¿Por qué es informal? Pues sencillamente porque para crear una empresa hay que hacer una cantidad de trámites, hay que pagar un montón de cosas que al final la rentabilidad económica de ese negocio pues al final no va a poder recuperar la inversión que va a hacer. Entonces, las personas prefieren operar de manera informal, como se le llama, se le llama normalmente de manera informal. ¿Por qué? Porque hay mucho trámite. Entonces, esto también genera un decrecimiento económico, ¿verdad? Y son impuestos también que al final el Estado deja de percibir precisamente por la misma ineficiencia en el sistema judicial. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo es el caso de Singapur y de Honduras? Este es un caso bien interesante, muy interesante, eh, que es como se podría decir que un tema de estudio. ¿Por qué? Porque Singapur es un país pequeño, más pequeño que Honduras. Eh, está ubicado en Asia y se independizó de los británicos y también de Malasia. Como le dije, es un país, uno de los más ricos del mundo actualmente y donde están las empresas más importantes, las oficinas principales en Singapur, un país de 700, como de 700 kilómetros cuadrados, le llaman ciudad-estado. ¿Por qué? Porque una ciudad puede ser más grande que Singapur, pero económicamente es es una de las potencias económicas del mundo. Ahora, ¿cómo llegó Singapur a este punto? Un país tan pequeño y Honduras un país más grande. Honduras con una riqueza tanto natural como mucho potencial de crecimiento económico, con un potencial para estar al nivel de Qatar, por ejemplo, de Hong Kong o de Singapur, que son, en el caso de Hong Kong y Singapur, son los llamados tigres asiáticos. Eh, Hubo una persona que es fundamental para como le llaman, el padre de la patria de Singapur, ¿verdad? Que implementó una serie de leyes y medidas para poder eliminar la corrupción. Uno de los puntos más importantes fue incrementar las penas a los culpables por corrupción. Eso es una de las cosas más importantes. Caso contrario, ¿qué pasa aquí en Honduras? Que el nuevo sistema penal, pues más bien son penas más leves, ¿verdad? O sea, todo lo que hizo Singapur es lo contrario a lo que está haciendo Honduras, totalmente. Yo cuando estaba leyendo esa parte, dije, o sea, todo lo que está haciendo el sistema legal la política en Honduras es contrario a lo que hizo Singapur. Singapur endureció las penas, incluso aplicó penas de muerte a las personas, funcionarios públicos,
que eran hallados culpables por corrupción y en los temas en los que se habían hallado culpables eran como temas sociales y temas como por ejemplo, de educación y salud, que son temas torales en cualquier país del mundo. Entonces, endureció muchas penas, incluso para poder trabajar en el Estado, tenían que firmar, los empleados públicos tenían que firmar un documento en el que les autorizaban al Estado eh, revisar las cuentas privadas, ya sea en los bancos locales y en los bancos internacionales. ¿Por qué? Para que un funcionario o alguna persona que entra al Estado es para trabajar y ejercer su cargo de manera honesta y para lo que se le contrató. Entonces, si sus cuentas personales, sus cuentas bancarias incrementan, es porque algo está haciendo, alguna clase de corrupción está haciendo. Entonces, el Estado implementó ese tipo de medidas. Otra medida que implementó Singapur es que a los funcionarios públicos los rotaba a un cierto tiempo. ¿Por qué se hace esto? Para no generar que, por ejemplo, si había un funcionario en alguna institución del Estado, este no se apoderara y no la corrompiera. Entonces, esta es una medida muy importante que se puede aplicar acá, pero aquí no se aplica. Aquí se aplica todo lo contrario. Eh, Otras medidas para atraer la inversión es menos trabas administrativas y burocráticas, ¿verdad? Al momento de atraer inversión extranjera. Este es otro de los puntos muy importantes que hizo. Eh, ¿Me escucha, compañero? Ok. Sí, estos son puntos muy importantes que Singapur hizo para estar posicionado en donde está ahora. Uno de los países más importantes del mundo y más ricos del mundo. Los dejo con mi compañera que sigue. Buenas, Liz. Mi nombre es Carla Yarri Ortega y voy a seguir con la eh, presentación. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, en los países en vías de desarrollo como Honduras, ¿qué sector de la economía es mayor generador de empleos y de riqueza? Bueno, el sector agropecuario es el mayor generador de empleo y riqueza en Honduras, recordando que el sector agropecuario es un sucesor que se integra dentro de lo que es el sector primario. Este se compone de aquellas actividades que comprende el sector agrícola o la práctica agrícola y el sector ganadero, también conocido como sector pecuario. Honduras exportó durante el año 2020 más de 2.259 millones de dólares en productos agroindustriales y agrícolas, a pesar de que el país ha sufrido una pandemia como ser el COVID y también las tormentas de Eta y el Iota. En el 2020, los principales productos que se exportaron en cuanto a agropecuaria fue café, banano, aceite de palma, camarones, legumbres, hortalizas. Y por otro lado, entre los productos que se han registrado un aumento importante en lo que es el valor exportado. En cuanto a la siguiente pregunta, que es, ¿qué sucede con los países desarrollados? Recordemos que un país desarrollado es un país en el que se ha alcanzado el Producto Interno Bruto per cápita alto. También a su vez muestra buenos resultados en sus indicadores de desarrollo, así como se evalúan el nivel de alfabetización, la cobertura de servicios médicos, la esperanza de vida, entre otros. Es decir, que el que un país sea considerado desarrollado no solo depende también del ingreso promedio de sus habitantes, sino también de la calidad de vida, y esta abarca principalmente lo que son los aspectos de seguridad, salud y educación. Algunas de las características de los países desarrollados
se destacan como que es un país desarrollado, que un país desarrollado cuenta en general con una infraestructura pública en buen estado, tanto como carreteras, como centros de salud, escuelas. También se registra un alto acceso al sistema educativo, por lo que el nivel de alfabetización es alto, la desigualdad social es menor y el nivel de empleo también es mayor que en los mercados emergentes. También otra característica de los países desarrollados es que cuentan con una estabilidad política y también con una paz social. Algunos ejemplos de los países desarrollados podemos hablar de principalmente Europa, ¿verdad? Eso es uno de los países desarrollados. También está lo que son los Estados Unidos, está Noruega, Suiza. Y esto tomando en cuenta que cuenta, el índice de desarrollo humano y también el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo promueve un estado sostenido, enfocando en las personas, que se coloca en primer y segundo lugar Noruega y Suiza. Asimismo, en el tercer puesto se ocupa Australia, seguido de Alemania y de Islandia. Hasta aquí mi presentación. Hola, muy buenas noches, estimado licenciado, ¿verdad? Y compañeros. Continuando con la exposición, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un emprendedor y empresarialismo? Bueno, un emprendedor, ¿verdad? Es el que crea nuevas ideas para satisfacer necesidades, y en cambio el empresario, ¿verdad? Es aquel que posee y dirige una empresa, ¿verdad? Un empresario trabaja en base a una idea ya existente e inicia su negocio. Por lo general, ¿verdad? Tiene la capacidad de entrar a un sector desconocido y obtener éxito en este. En cambio, ¿verdad? El emprendedor desarrolla su propio concepto actuando como un inventor y dedicando sus recursos, ¿verdad? Para lograr su objetivo, ¿verdad? Para un empresario, ¿verdad? Existen un sinnúmero de rivales, ¿verdad? En el entorno, ¿verdad? Que se va a desarrollar, ¿verdad? Por otra parte, el emprendedor, ¿verdad? Exige como único rival a sí mismo, es decir, el deseo por salir adelante. En este caso, también cuando se habla de un empresario, ¿verdad? Se ocupa de la gestión, de la dirección de su negocio, ¿verdad? Aunque no siempre se puede ocupar solamente de ello. En cambio, en este caso, el emprendedor, ¿verdad? Normalmente se encarga de dirigir un amplio abanico de responsabilidades, ¿verdad? Cuando hablamos de su proyecto, ¿verdad? Pueden ser diferencias entre un emprendedor y un empresarialismo. La siguiente pregunta es, ¿para qué necesitamos convertirnos en empresarios? Bueno, necesitamos convertirnos en empresarios porque aunque un microemprendedor, ¿verdad? Puede tener una actividad empresarial sana, pero necesitamos convertirnos en empresarios porque nos referimos a que así consolidamos personas morales que emplean personas y facturan, ¿verdad? Es decir, que generan un impacto poderoso tanto en las familias y en sus empleados, clientes y proveedores, ¿verdad? Entre más emprendedores capacitados tengamos, esto va a ser igual a empresarios consolidados, porque ¿qué sucede en la actualidad, verdad? Que existen muchos emprendedores sin educación financiera, sin inyección financiera, y esto nos lleva a que sus negocios fracasen, ¿verdad? Entonces, si fortalecemos en este caso, ¿verdad? Las habilidades, inyectamos educación, inclusión y en este caso educación financiera, ¿verdad? Vamos a obtener o a encaminar a lo que es a nuestros emprendedores a una ruta próspera para que sean fuertes generadores de empleo y que haya un mejor bienestar social, ¿verdad? Con la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el propósito de ser un empleado? El propósito de ser un empleado, ¿verdad? Es ser persona proactiva, que saben escuchar, ¿verdad? Que no imponen su propio punto de vista y que también es necesario formar equipos de trabajo positivos, ¿verdad? No tener miedo a los cambios y a los retos es muy importante. Entonces, continúa mi compañera. Buenas, licenciado y compañeros. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre un empresario que tiene una conducta de promotor
y una conducta de depositario. Cuando nos referimos al empresario con conducta de promotor, él se encarga o es el responsable de buscar nuevas oportunidades para la empresa. Eso sí, ellos no toman en cuenta si tienen los recursos necesarios para poder optar a estas nuevas oportunidades. En comparación a lo que es el empresario depositario, ellos es todo lo contrario. Ellos tienden a ser un poco más cautelosos al momento de tomar decisiones cuando se trate a buscar nuevos negocios para su empresa. Este tipo de conducta en un empresario se encarga de llevar un orden al momento de hacer negocios. Ellos sí toman en cuenta bastante lo que es, si tienen los recursos para poder realizar algún tipo de negocio para su empresa. ¿Cuáles son las cualidades que un empresario debe de tener? Un empresario debe de contar con varias cualidades para poder llegar a éxito su empresa, ¿verdad? Una de sus cualidades tienen que ser disciplinados, porque ellos tienen que estar centrados en que sus negocios funcionen y se tiene que eliminar cualquier tipo de obstáculo o distracción que se les ponga fuera de sus objetivos. También un empresario tiene que tener confianza en sí mismo, en lo que hace, porque él tiene que saber que es capaz con todas sus habilidades. Tiene que tener una mente abierta porque ellos tienen que ver cualquier situación como una oportunidad de negocio. También tienen que tener un arranque automático. Ellos son conscientes de que si hay algo que hacer, se debe hacer de manera inmediata. También competitivos, creativos, tienen que tener bastante determinación en lo que hacen, fuertes habilidades con la gente porque tienen que saber llevar el manejo de sus empleados también y tienen que poseer ética del trabajo y sobre todo tener bastante pasión en lo que hacen para lograr que su negocio siga funcionando. A continuación los dejo con mi compañera. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a continuar con la última pregunta, ¿verdad? Que dice, al emprender un negocio, ¿cuáles son las recomendaciones que debe? Buenas noches a todos. Yo voy a terminar con la presentación, ¿verdad? Y con la última pregunta que dice, al emprender un negocio, ¿cuáles son las recomendaciones que debe acatar un empresario? Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Para empezar o tomar como una recomendación, lo primero es hacer un estudio de mercado. Esto, ¿verdad?, dará un conocimiento real de lo que existe y de lo que necesita el mercado. Número 2 sería detectar las necesidades de los clientes, ya que esto nos permite saber, ¿verdad?, lo que quieren los clientes y por qué lo quieren. Una investigación al cliente, ¿verdad?, ayudará a encontrar la manera de convencerlos de que necesitan de sus productos y servicios. Otra sería también, ¿verdad?, hacer un producto o innovar un producto que ya existe, ¿verdad? Ya que esto lo distingue a un líder de un seguidor. La innovación, ¿verdad?, se ha convertido en el motor que impulsa la transformación y el conocimiento de la compañía. La innovación, ¿verdad?, hoy en día permite aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios, tanto económicos, sociales o la reputación, ¿verdad?, en caso de las empresas o de los negocios. Otra podría ser la creatividad, ya que esta sirve, ¿verdad?, para generar nuevas ideas que permitan a una empresa crear nuevos productos, diseñar nuevos servicios muy originales o dar otro enfoque a productos antiguos, ¿verdad?, haciéndoles más interesantes, más prácticos o simplemente más atractivos a partir de la aplicación de estas nuevas ideas. Otra, ¿verdad?, sería lo que es ofrecer un producto o un servicio de calidad. Es más importante la calidad que la cantidad, porque crear un producto que supera las expectativas de los clientes, esto permite, ¿verdad?, que los consumidores más exigentes estén dispuestos a pagar más por aquello que le da un valor extra. Y esto, ¿verdad?, lo tomo yo como una regla, y es que la regla número 1, ¿verdad?, nunca pierdas tu dinero. Y la regla número 2, ¿verdad?, es que nunca olvidemos la regla número 1. Esto consiste, ¿verdad?, en pensar bien
en qué se va a invertir el capital y analizar y tomar buenas decisiones. Eso sería en cuanto a las recomendaciones, ¿verdad? Y para ir concluyendo, ¿verdad? ¿A qué se refiere un austero, realista, pero no avaro? Esto se refiere, ¿verdad?, a ser disciplinado en el gasto para conseguir ahorrar dinero, ya sea para una inversión futura conocida de antemano, una inversión futura previsible, un imprevisto futuro desconocido, etcétera, ¿verdad? Una frase realista dice, es que una de las grandes virtudes, es que la Austria de una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente. Y un ejemplo, ¿verdad?, de un negocio o empresario al que se podría usar estas recomendaciones, ¿verdad? Existen realmente muchos, pero yo solo voy a mencionar dos. Uno, un buen ejemplo sería la Coca-Cola, ¿verdad? Que vende a supermercados, tiendas de barrio y máquinas dispersadoras. El mismo producto se vende en distintos entornos y distintos precios y presentaciones. Y otra, ¿verdad? Otro ejemplo sería Apple. Esta, ¿verdad?, personifica el líder de mercado que se crea productos innovadores y atractivos para los clientes. Esto hace la diferencia, ¿verdad?, en estas empresas. Esto es todo de mi parte y así damos por finalizado nuestra presentación como grupo. Muchas gracias.